Muy bien chicos, esta semana estamos empezando con una nueva experiencia de aprendizaje que dice crecemos fuertes y sanos con prácticas saludables. Para ello, en este día 1, lunes 19 de octubre, empezamos con la primera actividad que dice narramos distintos casos de actividad física y alimentación. Ese es el tema de hoy, ¿ya? Y está en el área de comunicación. Los recursos que van a necesitar son entre su portafolio, su lápiz, su borrador, resaltador, plumones, también el texto que dice los casos de María, Luis y Ana, y que eso también les voy a proporcionar luego, ¿ya? Bien, entonces para el desarrollo de esta actividad es que para desarrollar esta gran experiencia de aprendizaje analizaremos algunos casos. Profundizaremos qué significa tener una vida saludable en cuanto a la alimentación y actividad física y practicaremos cómo narrar estos casos a otras personas. Luego, revisaremos nuestros propios hábitos para poner en práctica una vida saludable. Bien, nuestra meta de hoy es narrar los casos a tus familiares para analizarlos y vincularlos con sus prácticas de vida. Para ello, ya como siempre, te voy a mostrar los criterios que tú tienes que tomar en cuenta, los que se te va a evaluar, ¿ya? ¿Qué vamos a aprender hoy? Es el mismo propósito, la meta de la actividad, que es narrar los casos a tus familiares para analizarlos y vincularlos con sus prácticas de vida. Al final de la clase, que vamos a lograr tomar nota de lo que nos sirve de las cosas, de los casos de María, Luis y Ana, expresar mis ideas con respeto, ¿ya? Y sin salirme del tema que se había planteado. Respetar la secuencia de lo planificado, narrar cada caso respetando la secuencia temporal de inicio, nudo y desenlace, utilizar un volumen de voz apropiado y expresarme con claridad, escuchar con atención la intervención de mis familiares, respetar mi turno de intervención, apoyarme en mis apuntes para exponer mis ideas y utilizarlas cuando surgen preguntas de los participantes, reflexionar sobre cómo me fue en la narración de los casos utilizando la lista de cotejo y reflexionar también respondiendo a las preguntas que aprendí hoy sobre cómo ejecutar una conversación, cómo lo hice, qué se me hizo fácil y difícil, por qué tendré en cuenta en la siguiente vez que realice una narración de casos. Bien, entonces, dicho esto, ya vamos a continuar. Y ahora sí, para empezar, ya, ustedes se preguntarán, ¿no? ¿En qué circunstancia podríamos decir que estamos asumiendo hábitos saludables? ¿Sabías que existe una gran variedad de prácticas que favorece tu bienestar y salud? Dar una respuesta absoluta sobre cómo debemos llevar una vida saludable no es tan fácil, puesto que depende de variables como los estilos de vida, costumbres culturales, las estructuras familiares, la edad, la actividad física, la dinámica en el hogar y el trabajo, la salud, entre otros. ¿Ya? Entonces, después de reflexionar lo anterior, ¿ya? Vamos a leer el texto que dice los casos de María, Luis y Ana, ¿sí? Y vas a subrayar aquellas ideas importantes que diferencian a un caso del otro, ¿ya? Ánimo que lo vas a hacer súper bien. Entonces, aquí te presento la historia, ¿sí? De María, Luis y Ana. Caso 1 es el caso de María, ¿bien? Que nos dice que ella tiene 10 años, ¿no? Y que le gusta ir a la escuela a aprender y jugar con sus amigos. Pero sobre todo le gusta jugar ajedrez. Ahora por la pandemia María pasa 8 horas diarias sentada frente a la computadora porque además de las clases escolares virtuales sigue practicando ajedrez pero en línea, ¿no? Con otros contrincantes pero en virtual. Su mamá está preocupada porque María ha subido de peso y se queja de dolor de espalda. Entonces aquí vienen las preguntas. ¿Qué puede hacer María para solucionar su problema? ¿Cómo puede ayudar a su mamá? El caso 2 de Luis. Él en cambio tiene 12 años y le encanta jugar fútbol con sus compañeros en la escuela y con sus amigos del barrio. Ahora en la pandemia debe mantenerse en casa. Al principio practicó con su pelota de fútbol y se las ingenió para simular un arco con unas tías
en casa, ¿ya? Por ratos se desanima porque quisiera salir a jugar con sus amigos. Su abuelito, para animarlo, le compra galletas, caramelos, gaseosas, hamburguesas y salchipapa. Luis ya no juega y se le ve muy cansado, solo tiene ganas de ver televisión. Lo raro de todo esto es que no ha subido de peso, pero siempre está pensando en comer. A ver, aquí nos plantean las siguientes preguntas. ¿Por qué Luis no sube de peso? ¿Está bien de salud? ¿Qué puede hacer para tener más ánimo y energía? ¿Cómo le podría ayudar su abuelito? Y el caso 3 es de Ana. Ella en cambio tiene 13 años, pertenece al equipo de vóley de su colegio y entrena mucho. Ella es diabética, por lo tanto su dieta no solo es para poder rendir en el deporte, sino por indicaciones médicas. Durante el inicio de la pandemia, Ana se mantuvo en forma haciendo ejercicios en su casa. Ella pensaba que todo iba a pasar en unas semanas, pero eso no ha sucedido, ¿verdad? En estas últimas semanas ha hecho poco ejercicio, pero sigue comiendo como antes. Por ello, ha subido de peso de manera considerable. Sus padres temen que se agraven su diabetes. Y aquí te plantean las siguientes preguntas. ¿Qué debería hacer Ana para solucionar su problema? ¿Cómo podrían ayudar sus padres? Bien, chicos, estos son los 3 casos que les he leído y ustedes deben subrayar, ¿no? La parte más importante. Bien, seguro te diste cuenta de que cada caso es una breve historia de las prácticas de vida que tiene María, Luis y Ana, y que al ser textos narrativos están constituidos, ¿sí?, por una serie de acciones o hechos que se unen o se relacionan mediante signos de puntuación y conectores adecuados que marcan una secuencia temporal. Por otro lado, ten en cuenta que los casos pueden ser historias verídicas o simuladas. ¿Simuladas qué significa? Que relatan situaciones de la vida real, ¿no? Que presentan un inicio, nudo y desenlace. Claro, al ser texto narrativo, pues presenta esta estructura, ¿verdad? Inicio, nudo y desenlace. Efectivamente, en el inicio se narra la circunstancia o el contexto en el que se presenta el problema. En el nudo, en cambio, es la presentación o descripción del problema. Y muchas veces, en el desenlace se plantea preguntas que invitan a analizar el caso y llegar a una solución. O sea, en el desenlace viene a hacer todas las preguntas que encontramos en cada caso, ¿no? Bien, entonces lo que ustedes van a hacer ahora es copiar en su portafolio esta tabla, este cuadro, ¿ya?, y completarlo. Si deseas, puedes leer nuevamente cada caso. Bien, aquí hay 4 columnas, 3 filas. La primera columna habla de las partes de los casos, teniendo en cuenta la estructura del texto narrativo, que son el inicio, que es el contexto, el nudo, que es la descripción del problema, y el desenlace, que es la pregunta para llegar a la solución. Vas a hacerlo tanto para el caso de María, el caso de Liz y el caso de Ana, ¿ya? Bien, ya llenaste el cuadro que te permite tener claridad sobre qué trata cada caso. Ahora reflexiona a partir de estas preguntas, que también lo vas a copiar en tu cuaderno, ¿sí?, en tu portafolio. ¿Cuál de los 3 casos te llama más la atención y por qué? ¿Cuál te parece más crítico y cuál es más fácil de resolver y por qué? ¿Qué tendrías que hacer para darles recomendaciones a María, Luis y Ana? Piensa en 3 acciones que plantearías para darles recomendaciones. ¿Qué acciones de tu práctica de vida se parecen a alguna de las acciones de estos casos? Recuerda, tú estás conociendo estos casos para luego narrarlos a tus familiares y juntos analizarlo y vincularlo con acciones de nuestra vida cotidiana. Bien, una vez que ya hemos tenido conocimiento de estos casos y lo hemos analizado, ahora lo que vamos a hacer es planificar nuestra narración, lo que vamos nosotros a narrar a nuestros familiares. Y para ello ustedes van a copiar este cuadro de aquí, color naranja, ¿ya?, en su portafolio, y van a responder las preguntas. ¿Para qué estoy planificando la narración oral de estos casos? En general, ¿de qué tratan estos casos? ¿Qué problemática plantean? ¿A quiénes les voy a narrar estos casos? ¿Qué momentos y lugar será oportuno para narrarlo? Bien, todo esto son preguntas de planificación en cuanto a la narración que ustedes van a realizar,
¿ya? Seguramente ya ubicaste en las circunstancias que narrarás estos casos a tus familiares. Ahora vas a organizar tus ideas también de la siguiente manera. Vas a copiar en tu portafolio este cuadro, ¿sí? Que te va a orientar la secuencia de tu narración con estas preguntas que aquí encuentras. ¿Con qué propósito narrarás los casos a tus familiares? Lo respondes. ¿Cómo dirías, en pocas palabras, de qué tratan los casos? ¿En qué orden narrarás los casos? ¿Qué preguntas harás a tus familiares para que reflexionen sobre estos casos? Pueden ser las mismas preguntas, ¿ya?, que usaste para reflexionar anteriormente. Y lo copias aquí, ¿sí? Una vez que realizas esto, ¿ya?, vas a repasar la secuencia en que has ordenado tus ideas para narrar los casos a tus familiares, para luego analizarlos y vincularlos con acciones de su vida cotidiana. Vuelve a leer cada caso y ten claridad de algunos detalles de las diferencias que encuentras. Por ejemplo, ¿quién es la persona más deportista y quién la menos deportista? ¿Quién ha adquirido hábitos alimenticios perjudiciales? ¿Qué comportamientos de los personajes de cada caso manifiestan situaciones no saludables para la vida? ¿Quién no está llevando un buen plan de dieta? ¿Quién tiene problemas de salud diagnóstico? Una vez que hayas respondido también estas preguntas, ya en tu portafolio, ahora aquí te dan recomendaciones para que hagas tu narración, ¿ya? Y lo cual lo vas a tomar en cuenta, ¿ya? Lo vas a leer y lo vas a tener que practicar al momento de realizar tu narración, ¿ya? Obviamente entre ellos es que para narrar historias de la vida real debes hacerlo con empatía, respeto por cada caso. Piensa que tú compartes estos casos para profundizar sobre la problemática que presentan. Así debes mostrar interés sobre lo que narras y sobre lo que te responderán tus familiares. El volumen de voz, el dominio de lo que vas a decir y la claridad de lo que narres son muy importantes en este tipo de expresiones orales. Puedes compartir el punto de vista en el momento en que reflexionen sobre los casos y anotar algunas respuestas y recomendaciones. El lenguaje es familiar, sin quitarle seriedad al tema. Motiva el intercambio de ideas en un ambiente de confianza. Puedes apoyarte en tus anotaciones. Si sientes que es necesario, lee tus apuntes con anterioridad y subraya aquellas frases importantes que quieres decir. ¿Ok? Estas son las recomendaciones que debes tomar en cuenta antes de tu narración. Ahora sí, ya estás preparado y puedes empezar a narrar. Muy bien, después de haber narrado ya estos 3 casos y haber conversado y analizado con tus familiares, lo que vas a hacer ahora es reflexionar sobre cómo te fue en tu narración de estos casos. Y lo vas a hacer mediante esta lista de cotejo, que también lo vas a copiar en tu portafolio, ¿ya? Y lo vas a responder con un check, ¿no? Si lo lograste o si no lo lograste o no lo hiciste. Y aquí está. Expresé mis ideas con respeto y sin salirme del tema que había planteado. Si lo has hecho, un sí. Si tú crees que te has salido del tema, sería un no. Utilicé un volumen de voz apropiado y me expresé con claridad. Respeté mi turno de intervención. Tomé nota de lo que me sirve. Escuché con atención la intervención de mis familiares. Respeté la secuencia de lo planificado. Narré cada caso respetando la secuencia temporal del inicio, nudo y desenlace. Y por último, me apoyé en mis apuntes para exponer mis ideas y las utilicé cuando surgieron preguntas de los participantes. Recuerda que todo lo has hecho con tu familia, ¿ok? Listo, ya sabes en qué te fue bien y qué debes fortalecer para que puedas seguir mejorando en las narraciones siguientes, ¿ok? Ahora sí, con tus familiares, o sea, con tu familia, ¿ya? Vas a contarle, ¿ya?, que vas a desarrollar en estas 2 semanas y compromételos a que te acompañen, ¿ya? Porque también es del interés de ellos, ¿ok? Al contar con una vida saludable es un derecho de todo ciudadano y un deber importante de los padres de familia para con sus hijos. Recoge algunas sugerencias de cuál de los casos sería interesante seleccionar para proponer un plan de vida saludable. Luego de ello, vas a reflexionar con estas preguntas que lo vas a copiar en tu portafolio y lo vas a responder. ¿Qué aprendí hoy
sobre cómo ejecutar un conversatorio, cómo lo hice, qué se me hizo fácil y difícil y por qué, qué tendré en cuenta en la siguiente vez que realice una narración de casos. Muy bien, chicos, recuerda que organices la planificación y los insumos de tu narración en tu portafolio, que luego te servirán cuando realices las otras actividades, ¿no? En los demás días. Bien, eso es el trabajo entonces en comunicación en cuanto a la narración. Las evidencias que me van a enviar, ¿no? Es un audio o video, ¿sí?, del conversatorio, de la narración que has realizado tú y el análisis que están haciendo de los casos, ¿no? Teniendo en cuenta también tus prácticas de lo que estás haciendo, ¿no? Y también un audio respondiendo a estas preguntas de reflexión que está aquí al final, ¿ya? Eso es lo que me van a enviar como evidencia, sin dejar de lado obviamente lo que tienen que copiar en su portafolio, ¿no? Y una foto de esta lista de cotejo. Bien, chicos, entonces eso sería lo que tendríamos que trabajar en comunicación el día de hoy.